Bueno, perfecto. Estamos ya en vivo, así que pues buenos días a todos que nos acompañan. Bienvenidos a este tercer capítulo de esta serie que hemos diseñado para ustedes como una guía para la optimización y la digitalización de la distribución y el transporte. Quiero, como siempre, agradecerles el interés en acompañarnos y especialmente por los mensajes luego de las dos webinars anteriores. Como de costumbre, pues queremos invitarlos a aprovechar al máximo estos minutos que se toman de su tiempo para compartir este espacio con nosotros. Eh, y las sugerencias de rigor, aprovechemos al máximo este tiempo. En los próximos 40-45 minutos vamos a estar compartiendo con ustedes una serie de información de valor. Lo que les sugerimos es, obviamente, tratar de evitar cualquier elemento distractor, celulares, etcétera. A lo largo de las charlas pueden ir, por favor, tomando notas. En el panel de preguntas nos pueden ir igual colocando las preguntas. Nosotros estamos, como siempre, dejando unos 10-15 minutos al final de la sesión para poder precisamente responder las inquietudes que puedan surgir de parte de ustedes durante la sesión. Y como siempre, pues invitarlos a que nos acompañen por LinkedIn, donde estamos ahí siempre compartiendo información que puede ser de interés para ustedes. Bien, para quienes nos acompañan hoy por primera vez, este es el tercer webinar de esta serie que hemos diseñado buscando básicamente aportarles elementos de valor para lograr elevar el estándar de su operación de distribución y transporte. ¿Y por qué esta miniserie? Pues bueno, en cerca tenemos 27 años en el mercado precisamente buscando aportar mejoras en todos los procesos y tecnologías en términos de cadena de abastecimiento. Y una de esas áreas dentro de la cadena de abastecimiento que ha cobrado un valor importante en los últimos tiempos es precisamente la operación de transporte. Y esto nos ha llevado a poner atención especial en esta área, y en función de esto hemos trabajado con una serie de expertos que nos han venido acompañando en cada uno de los capítulos precisamente para diseñar para ustedes esta serie y pues llevarles esta información que pueda apoyarlos, digamos, en temas de transporte. Esta serie está básicamente liderada por Cerca Technology, pero con el apoyo también, por un lado, de nuestros socios de negocio, Infor, Unigis especialmente, y Honeywell, pero también con el acompañamiento de una serie de expertos de industria. En este caso, hoy vamos a contar con el acompañamiento de Praxon. Ya les voy a contar un poquito más sobre esto, ¿no? Bien, entonces, siguiendo un poco el camino de lo que ha sido la serie, como les comentaba, el tercer capítulo. En el capítulo anterior hablamos un poco sobre todo lo que debe saber un gerente de distribución de transporte para optimizar su operación. Hoy vamos a iniciar la tercera charla, donde básicamente vamos a estar conversando con ustedes sobre cómo estructurar e implementar un proyecto de optimización de distribución y transporte. Para esto nos acompaña, hoy vamos a tener dos ponentes en la sesión. Va a estar bien interesante, así que voy a presentarlos rápidamente. Nos acompaña Freddy Arraiz. Freddy es CEO de Praxon en Venezuela. Freddy es ingeniero mecánico con MBA en el IESA y con un programa ejecutivo en el MIT en Supply Chain. Cuenta pues, con más de 15 años de experiencia en el diseño de sistemas de distribución y de transporte, de transformación digital en la cadena de suministro y en diseño de operaciones para el e-commerce y la industria 4.0. Vamos a iniciar la charla con una ponencia de Freddy y posteriormente le vamos a dar el pase a Wilson. Wilson Ortiz es gerente de desarrollo de negocio para México en Cerca Technology y cuenta pues, con más de 23 años de experiencia a través de los cuales le ha permitido liderar decenas, yo creo que con decenas nos podemos quedar cortos, proyectos de transformación digital en la cadena de abastecimiento en distintos tipos de empresas, en retail, en distribución, en manufactura, en operadores logísticos y todos estos proyectos en 15 países de Latinoamérica. Así que con esto, Freddy, Wilson, les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo
el acompañarnos. Y te cedo la palabra, Freddy, para que comencemos entonces con tu ponencia. Ok, perfecto, empezamos, ¿no? Bueno, yo de la pregunta de cómo estructurar e implementar un proyecto de optimización de la distribución del transporte, me voy a quedar inicialmente enfocado en la parte de optimización, es decir, que el proyecto de TMS tenga una serie de preparativos estratégicos y operativos para que el proyecto de tecnología de transporte, bueno, tenga un impacto mayor, ¿no? Para esto lo que vamos a hacer es simplemente capturar la oportunidad de implementar esto, de implementar el proyecto de tecnología, pero tratar de impactar toda la gestión de transporte, ¿no? Y de alguna manera concebir la tecnología no solo como una herramienta facilitadora de algún cálculo matemático relativamente complejo, sino percibirla como un arma capaz de impactar la visión holística de transporte, capaz de impactarla y también que necesita eso para poder maximizar su optimización, ¿no? Y esta optimización lo que va a tener en un resultado básicamente en lo básico que sería el nivel de servicio y costos, el balancear el nivel de servicio de la red de transporte y costos. El primer paso para, para poder allanar el camino sería orientar debidamente el sistema logístico, ¿no? O sea, saber básicamente qué es lo que hay que optimizar. En la gráfica tenemos como diferentes rubros de empresas y todas estas empresas tienen dos cosas distintas. Tienen un margen bruto de comercialización distinto, algunas altas, otros bajos, y otras tienen un costo de distribución de transporte sobre las ventas, algunas veces alto y otras veces bajo, ¿no? Lo importante aquí es que nosotros tenemos que saber, previo a cualquier proyecto, cómo debemos balancear el tema de costo y servicio desde un punto de vista metodológico, ¿no? Si nosotros no enfocamos bien esto, tenemos el peligro de que una herramienta, cualquiera que sea, puede hacer lo que se le pide que haga, pero básicamente lo que se le pidió no es lo correcto estratégicamente. Voy a explicar simplemente tres ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una logística que es típicamente orientada al costo, es básicamente una logística que tiene una tasa de rentabilidad baja y un costo logístico alto, y que por lo tanto es una logística que trata de construir un nivel de servicio al menor costo posible. Lo primero y lo esencial es el costo en este sentido, y se sacrifica el nivel de servicio en algunas ocasiones porque el costo es aquello que no puede ser sobrepasado porque es capaz de meterse dentro de la rentabilidad y causar daño. Otro ejemplo sería otro tipo de empresas donde el margen de rentabilidad es muy alto, el costo del producto alto, y eso hace que mis costos de distribución de transporte sean pequeños. Entonces, eso es lo que se llama una logística orientada al servicio, una logística que está orientada a no perder venta bajo ninguna circunstancia, al costo que sea lo más razonable posible, pero si tenemos que ejecutar algún sobrecosto, lo vamos a tener que ejecutar porque la pérdida de venta es muy alta. Por colocar dos ejemplos en el lugar que hemos citado, bueno, una logística básicamente de azúcar, por ejemplo, es una logística orientada al costo. La rentabilidad del producto es tan baja que es muy posible que la logística sea limitada y el nivel de servicio sea muy limitado en función de llegar a un destino con cierta rentabilidad. Ahora, si estamos en el negocio, por poner un ejemplo extremo, de diamantes y el costo logístico es extremadamente bajo en función del producto, esa es una logística que no le importa cómo entrega. Lo que busca es eliminar completamente la pérdida de venta, ¿no? Y lo tercero sería donde estarían la mayoría de las empresas que tenemos una logística que tiene que estar debidamente balanceada, el servicio y costo. Y la pregunta simplemente en estas empresas intermedias es básicamente si me equivoco, ¿a dónde me equivoco? ¿Entrego un mayor nivel de servicio o entrego un menor y puedo incrementar el costo? Esto es importante y no es relevante. Esto produce un marco de trabajo para el proyecto tecnológico
importante porque hace que aquello que se le pide a mi proyecto de tecnología dé con el blanco preciso, ¿no? Y esto tampoco es irrelevante en las estructuras de las empresas. Esto puede cambiar básicamente, uno, la estructura organizacional de las empresas. Les coloco un ejemplo. Una logística orientada al servicio puede perfectamente tener al departamento de logística por debajo del departamento comercial. No habría ningún problema, ¿no? Porque lo que se busca es evitar la pérdida de venta. Esto altera la estructura organizacional, altera la calidad de los tabuladores, altera la formalidad de los compromisos y contratos con proveedores externos, altera la calidad de flota, altera el nivel de confiabilidad necesario para la flota y altera últimamente la forma de optimización. Entonces, claro, muchas empresas nunca han tratado este tema, probablemente tengan una logística orientada al costo, pero tienen a su departamento de mercadeo que les pide el más alto nivel de servicio. De alguna manera eso hace que la empresa viva en un espejismo. Lo importante es, para un proyecto, cualquiera que sea de transporte, es sincerar esto, enfocar debidamente a la compañía y producirle a cualquier proyecto un marco de trabajo mucho más limpio, ¿no? Esto sería como primera etapa. Una segunda etapa que también es importante en el tema de transporte son los modelos de outsource. El modelo de outsource es aquel que dicta cuál es el mix de flota propia, el mix de flota tercerizada, y este mix de acuerdo al tipo y la naturaleza de la operación y del tipo de flota, ¿no? Si nosotros, nuevamente, si esto no lo enfocamos bien en un proyecto, lo que hace es que la herramienta puede ser que no trabaje con una disponibilidad de recursos correctos, trabaja con un marco que no está adecuado. El modelo de outsource, de alguna manera, tiene cierta importancia porque hace que yo tenga una mayor o menor disponibilidad de recursos o de vehículos, ¿no? Que es al final también uno de los indicadores principales. Coloco un ejemplo. Es muy difícil para una empresa, a punta de flota propia, garantizar todos sus envíos. Siempre de alguna manera en los picos depende de un tercero. Por lo tanto, siempre de alguna manera ese mix hay que estudiarlo correctamente para colocar la línea debidamente y garantizar en todo momento siempre la disponibilidad de flota. Ahora, este modelo de outsource en realidad también lo antecede un modelo que se llama el modelo de configuración de flota. Ese modelo de configuración de flota es el que define también disponibilidad de flota, define el nivel de confiabilidad y define la disposición del recurso correcto. El modelo de configuración de flota lo que hace simplemente es también depender de una adecuada orientación del sistema logístico. ¿Por qué? Porque nos imaginamos que una empresa donde la pérdida de venta es muy importante, sugeriría que en el modelo de configuración de flota y en el modelo de outsource la línea de confiabilidad de flota, o sea, el número de recursos, de recursos destinados al sistema, sea lo más alta posible, ¿ok? Indiferentemente si tenga un costo de ello o no, que es básicamente esta línea. Esta línea indica cuál es el número de camiones máximo que en algún momento se podrá disponer también. Y esta línea suele bajar o subir de acuerdo a la orientación del sistema de transporte y de acuerdo al modelo de outsource, ¿no? La flota, existe flota de diferentes tipos. Una flota que tiene trabajo garantizado y continuo durante todo el año. Una flota que tiene un trabajo que podríamos decir que es casi continuo. Otra flota que tal vez tiene cierto trabajo, pero mucho menos comprometido, tiene un trabajo habitual en algunos picos ya estructurado. Y tenemos otra flota que básicamente es una flota eventual, solo aparece durante las emergencias. Y todo este tipo de flota tiene un acuerdo tarifario distinto y un método tarifario distinto. Entonces, definir bien la configuración de flota, que podría decirse como la cantidad de flota propia mixta dentro del modelo que nos entrega el modelo de outsource, la flota que es alquilada, dedicada, la flota que es kilómetros por día, la flota que es variable o de emergencia, diseñar lo que sería la confiabilidad de los recursos de camiones, todo diferenciado por tipo de camión y esquema tarifario. Este sistema en sí mismo, que es la configuración de flota,
es capaz de entregar por sí solo una optimización. Y nosotros también podemos utilizar las tecnologías correctas para descubrir cuál es la configuración correcta de flota que garantiza la disponibilidad de camiones. Y claro, cuando yo tengo un TMS que va a buscar qué es lo que tengo que optimizar en función del costo o el nivel de servicio, cuándo tengo que de algunas veces optar por el nivel de servicio, cuándo tengo algunas veces que optar por el nivel de costo, y ponemos luego los recursos necesarios configurados de la debida manera a disposición de un arma pues compleja y automatizada y de optimización, como es un proyecto tecnológico de TMS. Bueno, estaremos básicamente optimizando, ¿no? Esto también, que es la configuración de flota, es capaz de dar resultados y reducción de costos por sí misma, mezclada con un proyecto de optimización de flota, pues muchísimo más, ¿no? Ahora, nosotros aquí estamos conversando un poco hablamos que esta configuración de flota tiene que tener un diferenciador con respecto a la metodología tarifaria, ¿no? Y lo importante de entenderle a la metodología tarifaria es que no todas las metodologías tarifarias responden a igual ante una optimización de los recursos. O podríamos decirlo de otra manera, no todos los métodos tarifarios responden igual ante un proyecto tecnológico que busca reducir los recursos, o sea, hacer más con menos, ¿ok? Voy a ir colocando algún ejemplo. Existen métodos tarifarios que están asociados al volumen, es decir, que pagan por kilómetro o que pagan por un metro cúbico cierto viaje. Si nosotros nos damos cuenta, ese método tarifario es independiente de nuestras ventas, es decir, ese método tarifario está ligado a nuestras ventas, o sea, nuestro volumen que pasa a través de nuestro sistema de transporte, lo que vamos a buscar la compañía es mantenerlo o subirlo. Y si yo tengo un método tarifario que paga por kilo o paga por metro cúbico, indiferentemente de que yo emplee la mitad de mi flota para hacer el mismo sede de distribución, por el sistema están pasando los mismos kilos. Entonces, claro, ante una reducción de recursos, este sistema tarifario no responde de la misma forma, ¿no? ¿Por qué? Porque es independiente al recurso, no asocia el pago a una disponibilidad de recursos. Entonces sería un método tarifario que aquí se entiende que la presión, o sea, el que tiene el incentivo para tratar de hacerlo con menos recursos es el transportista. Y no lo tiene la empresa, porque la empresa básicamente siempre va a pagar el mismo volumen. Y como le digo, el volumen depende de las ventas, y las ventas o se tratan de mantener o se trata de incrementar. Ese es un ejemplo de un método tarifario que generalmente no responde bien ante un proyecto generalmente tecnológico o que busca optimizar los recursos. Otro método tarifario, básicamente, es el método tarifario que paga por viaje. Ese método tarifario que paga por viaje, igualito, es independiente de los recursos que tú usas. Básicamente, la única forma de optimizar este método tarifario es reducir el número de viajes. Y para reducir el número de viajes, hay que subir la tasa de utilización de los camiones, es decir, meterle más carga a un camión para reducir el número de viajes. Entonces, es un método tarifario que suele estar contrario, al igual que el anterior, a un nivel de servicio. Es un método tarifario que busca que el camión se tarde un poco más en salir, pero que busca garantizar la carga completa. Entonces, es un método tarifario que también, cuando vamos a optimizar con un proyecto tecnológico o enrutamiento que buscaría tal vez tratar de sacar camiones del sistema, no, en nuestra optimización completa no entrega los resultados que probablemente nosotros estaríamos buscando. Otro método tarifario sería el que paga un fijo mensual, por decir algún ejemplo. Pero este es un buen método tarifario. Ahí el proyecto de tecnología de enrutamiento que saca recursos del sistema tiene un impacto importante, pero sin embargo no puede ser el único método tarifario, porque yo no puedo a toda mi flota pagarle básicamente un alquiler mensual, porque si no voy a pagar de más en los momentos de valle de mi red, porque voy a tener camión parado.
Entonces tiene cierto componente, logra optimizar costos, pero también los eleva. Entonces, claro, tenemos otro método tarifario que básicamente es el método tarifario fijo y que paga por variable kilómetro. O sea, ¿qué es lo que diría este método? Este método dice, yo puedo subir mi nivel de confiabilidad para tratar de mantener un camión parado, un buffer de camión parado que me garantice siempre un nivel de servicio ante un evento, pero esos camiones que están parados o que tuvieron el día parado, no les voy a pagar su componente variable o el componente que ejecuta por kilómetro. De alguna manera así, yo puedo reducir la cantidad de camiones en sistema, básicamente porque tiene un componente de día y kilómetro que están asociados al costo real de transporte, logra optimizar muchísimo los costos y puedo al mismo tiempo balancear mi confiabilidad y el costo de los camiones que me dan esa confiabilidad que los tengo como buffer. En el fondo, lo que tenemos que entender para este caso es básicamente que no todos los métodos tarifarios dan el mismo resultado ante un proyecto tecnológico y que y que un solo método tarifario tampoco es recomendado, sino que los métodos tarifarios dependen de la configuración de flota por tipo y que hay que diferenciarlos entre ellos. Si nosotros colocamos el método tarifario correcto, la configuración de flota correcta y logramos un enfoque de nuestro sistema de transporte que sea bien a nivel de servicio o sea bien en costo o un balance entre dos, lo que estamos haciendo es dándole a nuestro proyecto tecnológico la mayor cantidad de insumos, la disponibilidad de flota y el método tarifario de flota para que tenga una profundidad de impacto mucho más grande que si simplemente consideramos que es una herramienta que nos va a ayudar a enrutar. Por eso es que en todo proyecto tecnológico tenemos que conservar y volver a diagramar lo que sería una visión holística de todo nuestro sistema de transporte, ¿no? Otra fuente de reducción de costos y que tenemos que plantearla cuando tenemos un proyecto tecnológico sería básicamente lo que se llaman los diseños de red. El diseño de red es el que responde a la pregunta de cuántos centros de distribución, en dónde, de qué tamaño y cuál es la variedad de CKU que van en cada centro de distribución y cuál es el nivel de servicio de cada uno de ellos, ¿no? Pareciera que es una pregunta de almacenes, pero en realidad esta pregunta de diseño de red, en un 90% la respuesta le pertenece a los costos de transporte. Si nosotros tenemos ya una herramienta tecnológica que nos permite poner en orden nuestro sistema de transporte, sacar escenarios, sacar costos y sacar indicadores, y les quiero decir que el diseño de red, el diseño apropiado de red, que es también capaz de por sí solo impactar el nivel de servicio y costo logístico, un diseño de red, generalmente es un proyecto que tiene 2 puntos porcentuales con toda seguridad de ahorro, independientemente de lo que es un TMS. Es decir, el TMS te ayuda a sacar recursos del sistema, pero también te ayudaría a hacer y visibilizar lo que es un diseño de red y poder reformular todo tu sistema de red para impactar muchísimo más fuerte pues todos los costos, ¿no? Ahora, el diseño de red también te permitiría, para seguir afrontando los costos, el diseño de red tiene un carácter estratégico y también podemos bajar a la parte operacional que nos permitiría también un proyecto tecnológico, hacer una segmentación que básicamente suele ser mucho más precisa y mucho más entendida y tenemos muchas más armas para la ejecución cuando tenemos una herramienta como un TMS. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los camiones que recorren una distancia corta y que tienen un flujo continuo, o sea que su frecuencia es repetitiva y alta, son camiones donde la tasa del tiempo asociada a camión parado, es decir, carga y descarga, ese porcentaje es muy alto. Entonces, claro, lo que tratamos de hacer con esos camiones que tienen esa distancia corta es que estén constantemente en viaje y cargados. Entonces, claro,
la tasa de el enfoque operativo que se le da a esos camiones es un enfoque de productividad asociado al tiempo. Y por lo tanto, yo puedo en este tipo de viajes sacrificar lo que sería un nivel de servicio, una tasa de utilización de carga, que salgan un poco menos cargados, pero que den más viajes. Es lo contrario de una distancia larga, donde la tasa de camión parado, carga y descarga es supremamente menor al tiempo de viaje. Por lo tanto, ese camión lo que se tiene que optimizar es la productividad de la carga, asegurar que cuando salga totalmente cargado, es decir, la tasa de utilización. Aquellos viajes que salgan a distancias largas con un volumen muy bajo y eventualmente nos presentan problemas de red de transporte, es decir, uno busca cómo consolido carga y cómo balanceo mi nivel de servicio. No son de los viajes que tengan un nivel de servicio, el mejor nivel de servicio. Tengo de alguna manera que buscar una solución que está escondida dentro de mi red, o sea, la manera como yo llego a esa zona, plataforma de cross, distribuidor, operador logístico, o básicamente deterioro mi nivel de servicio para consolidar carga, ¿no? O como enruto. Y otra parte serían los reactivos, que nos ayuda muy bien la tecnología, porque el reactivo es de una distancia corta, aparece y no lo esperamos, y luego nos cuesta mucho, manualmente nos cuesta mucho meterlo dentro del sistema de ruta y que sea de una manera inteligente. Típicamente, humanamente son reactivos, se asume el costo, se ejecutan, se enrutan lo mejor que pueda. Pero si tengo una herramienta tecnológica, puedo en unos minutos colocarlo ya de una vez en una red óptima, ¿no? La segmentación operacional también es un elemento que tenemos que tener en cuenta cuando montamos cualquier proyecto tecnológico. El tema con una plataforma tecnológica también, el tema de indicadores de transporte, se facilita. Entonces, lo que tenemos que hacer es más o menos tratar de dirigir nuestra visión a lo que sería la industria 4.0, un poco ya lo que viene siendo la tendencia. Es decir, yo no controlo solo operacionalmente o de desempeño mi red de transporte, sino que trato de alguna manera transformar el sistema de gestión de transporte que sea predictivo y prescriptivo. Es decir, que sea capaz de sugerirme qué hacer y que sea capaz de sugerirme de alguna manera decisiones que voy a tener que tomar en el futuro. Básicamente es robustecer, haciendo uso de la tecnología, robustecer nuestro sistema de indicadores. Primero, capturar los factores relevantes. Segundo, integrarlos a lo largo de con el resto de las áreas. Una vez integrados, alinearlos, porque ya es muy natural, luego la integración, alinear al sistema. Y luego comunicar metas de manera sencilla que alineen a toda la organización. Esto lo que está persiguiendo en el fondo es promover un sistema de toma de decisiones. Y, bueno, sí, controlar el desempeño de flota, pero básicamente colocarle al sistema tecnológico el factor humano. Decirle al gerente de transporte cuáles son las decisiones que tú tomas diariamente, aquello que no puede hacer un sistema. Y para tú tomar esas decisiones, cuáles son los indicadores que debes ver. Entonces, para él es muy sencillo ver esos indicadores, tomar una decisión, comunicarla a un sistema que está aguas abajo, alineado e interconectado. Entonces, deberíamos también utilizar la plataforma para tratar de producir un sistema de indicadores de gestión que a los talentos de la compañía le permitan tomar las decisiones que quedan por fuera que quedarían por fuera de un sistema, humanizarlo de alguna manera, ¿no? Por último, lo que hemos tratado de decir es que un TMS tiene en sí mismo una tasa de ahorro por el tema del enrutamiento y uso de los recursos, pero esconde también un porcentaje similar o mayor en una visión holística de todo el proyecto. Básicamente lo que estamos diciendo es si construyes una plataforma básica, que es hacer la tarea, orientas correctamente el sistema logístico, o sea, el balance de costos y nivel de servicio lo haces estratégicamente correcto, configuras correctamente la flota y para todo esto el TMS ayuda.
entiendes correctamente los costos y por lo tanto cuál es el método tarifario que mejor te sirve para poder impactar, desarrollar un ahorro. Si tienes los conocimientos ya humanos de mejores prácticas, haces una buena gestión operativa con los indicadores, cosa también que es data que te proporciona el sistema de optimización de transporte, y haces por último un elemento que sí es nuevo, que es un proyecto de abastecimiento estratégico. Es decir, podrías no hacerlo, pero lo que sabemos y manejamos en la industria, el tema de ahorros de transporte, sabemos que ya aprovechando un TMS que es capaz de orientarte con respecto a sistema logístico, configuración de flota, costo y diseño de red, sabemos que probablemente necesites un rejuvenecimiento de tu relación con proveedores, una nueva configuración de flota que tal vez proveedores externos no te la dan. Entonces es la manera también de ir al mercado a volver a reconfigurarlo todo con los volúmenes correctos, con los tipos de flota correctos, con los métodos tarifarios correctos, con los modelos contractuales correctos, con una correcta segmentación de la visión operativa de flota, y finalmente ahí terminarías de cerrar un proceso de optimización de transporte con una visión holística, ¿no? O sea, lo que se trata de decir es que hay que aprovechar los proyectos tecnológicos con las visiones holísticas. No verlos tan simples como una herramienta que me soluciona algún problema matemático de alguna complejidad, sino que es la oportunidad de verdaderamente causar un impacto. Y para verdaderamente causar un impacto no se puede perder de vista los 8 elementos que nosotros hemos comentado acá, ¿no? Yo con esto en mente ya, con esto en mente, estos preparativos en mente, ya podemos entrar debidamente entonces en lo que sería un proyecto de implementación de un TMS y transporte, y ya entonces yo lo dejaría con Wilson para que aborde esa parte del proyecto. Muchas gracias, Freddy. Ahora vamos a hablar de la estrategia de implementación de un proyecto de optimización de distribución y transporte. Entonces, lo primero que tenemos que ver es no perder de vista una compañía que busca cuando implementa un proyecto de distribución y transporte. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos cuando hacemos una implementación de este tipo? Básicamente, lo que buscamos es una eficiencia en nuestra flota de transporte, reducir todos los costos asociados a las entregas, recorrer menos kilómetros con cada uno de nuestros camiones. Eso, además de darnos mayor velocidad e incrementar el ciclo de cada uno de los camiones, reduce la huella de carbono que es importante para el medio ambiente. También buscamos visibilidad en tiempo real de la flota. Quizá, digamos, empresas que no tienen este tipo de soluciones implementadas, la visibilidad de la flota se olvidan de ellos a partir desde que sale el camión del centro de distribución y vuelven a tener noticias de ellos cuando llegan con el reporte de las entregas. Ahora, con este tipo de soluciones, lo que buscamos es tener visibilidad en tiempo real de qué está sucediendo con cada una de las unidades de transporte para poder tomar decisiones oportunas. También buscamos con este tipo de proyectos información oportuna de cada una de las entregas, qué está sucediendo con cada una de estas entregas. Buscamos tener evidencia en tiempo real de cada una de las entregas. Y ahora con todo este tema de pandemia, también que hayan temas de bioseguridad, es decir, que se evite el contacto entre el conductor y la persona que está recibiendo, es decir, estarnos apoyando en tecnologías como el código QR a través de una app en el teléfono para que quien esté recibiendo firme a través de la app y transfiera en tiempo real esa confirmación de la recepción. Y finalmente, y no menos importante, la sistematización del manejo de fletes. El manejo de fletes es muy complejo. Freddy nos hacía referencia en su charla a que hay una parte muy importante en este tipo de soluciones y es la estandarización del manejo de los fletes. Para un proyecto de implementación de
distribución y transporte, es muy importante tener en cuenta estos tres pilares. Muy seguramente muchos de ustedes ya los han visto en el pasado en otros proyectos, pero definitivamente lo que marca el éxito de un proyecto son estos tres factores: procesos, personas y tecnología. Sin ninguno de ellos, si alguno de ellos nos falla, el riesgo puede estar, el éxito puede estar en riesgo. Procesos. Es muy importante que se definan unos procesos adecuados y que respondan a la estrategia que estamos apalancando del negocio. Las personas. Las personas necesitamos involucrar a la gente que conoce realmente del negocio y que puede participar en la toma de decisiones al momento de la definición del diseño del modelo. Y la tecnología, sin duda, hay que apoyarnos en una solución de vanguardia, pero solita la tecnología no va a ser capaz de hacer un proyecto exitoso. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que estos tres pilares son fundamentales para el éxito de un proyecto: los procesos, las personas y la tecnología. A nivel de estructura de un equipo de proyecto, básicamente a grandes rasgos lo que necesitamos a nivel de estructura son estas 4 capas de gestión en un proyecto de implementación. La primera capa, digamos, la máxima autoridad del proyecto, son los sponsors, y es tener a la alta gerencia por parte del cliente involucrado y que haya una contraparte de alta gerencia por parte de quien implementa, ¿ya? Digamos que la principal función de este nivel es proporcionar todos los recursos que requiera el equipo de proyecto para poder avanzar en las estrategias de implementación, ¿ya? Como segundo nivel o segunda capa de estructura del proyecto está la gerencia de proyectos. Es muy importante que se defina un gerente tanto del lado del cliente como de su aliado quien esté implementando, quienes van a ser los responsables de el control, del seguimiento, de administrar los costos, el tiempo, los issues, etcétera, y dar seguimiento a todas las actividades del proyecto. Luego, los usuarios claves y los que van a interactuar con los consultores. Es aquí donde está la capa donde su mayor interacción es el conocimiento. Del lado del cliente, el conocimiento en sus negocios y sus requerimientos. ¿Qué esperan de la solución? Y del lado del consultor, hacer que a través de la solución se implementen todas las funcionalidades que cumplen con esos requerimientos del cliente. Y finalmente, el equipo técnico. Esto es una solución en donde necesitamos tener el equipo de tecnología tanto del cliente como del partner que esté implementando o su aliado de negocio que esté implementando. En términos generales, entrando ya un poco en la metodología de implementación, la metodología de implementación se divide en estas grandes 5 fases: definición, diseño, ejecución, estabilización y producción. Vamos a hablar ahora un poquito de qué se hace en cada una de ellas. En la fase de definición, básicamente lo que revisamos es qué persigue el cliente, cuáles son los objetivos que busca con este proyecto. Se hace la transferencia, es muy importante hacer una transferencia del área comercial al área de implementación, ya que todas las personas que participan en el proceso de selección de una solución TMS no necesariamente están involucrados en el equipo implementador. Entonces es bien importante que antes de iniciar o como primeros pasos de inicio de implementación, se haga una transferencia entre ese equipo que hizo la evaluación y tomó la decisión comercial y les digan exactamente cuál es el alcance acotado y cuál es el compromiso y qué es lo que se espera con este proyecto, ¿ya? En la fase de diseño, básicamente lo que hacemos es un relevamiento, analizamos en detalle el modelo que va a operar para cubrir los requerimientos del negocio. Se hace un cronograma detallado día por día, qué es lo que va a suceder, quién va a intervenir, cuánto tiempo debe tardar esa actividad, cuál es el entregable que debe tener esa actividad para poder dar el OK y avanzar con la siguiente actividad. Y finalmente tenemos un modelo de diseño construido con el equipo implementador que debe ser aprobado por el equipo directivo, por la alta gerencia, ¿ya?
Eso sería lo que tiene que ver con la fase de diseño. Luego viene la fase de ejecución. La fase de ejecución lo que hacemos es tomar los datos y cargarlos a la aplicación. En esta fase de ejecución también desarrollamos todos los puntos de integración, identificamos la solución TMS, en qué puntos se debe integrar con el ERP o el WMS o los GPS de las unidades, y una vez desarrolladas esas integraciones, se procede con las pruebas unitarias, es decir, cada uno de los procesos se prueba de manera aislada, de manera de ir calibrando cada uno de esos procesos e ir ajustando toda la configuración. Luego venimos con la fase de estabilización. La fase de estabilización se junta un poco con la fase de producción. Realmente desde aquí empieza uno a hacer toda esa calibración fina de la configuración de la solución. Entonces, en la fase de estabilización lo que sucede es que ejecutamos las pruebas integrales. Las pruebas integrales es hacer un piloto de cómo debería operar un día común y corriente, como si ya estuviéramos saliendo en vivo, entendiendo que nos van a salir algunos aspectos que se deben corregir. De hecho, el objetivo fundamental de cualquier tipo de prueba, en este caso las integrales, es que encontremos factores que debemos calibrar. Si en una prueba no sale ni un solo factor a ajustar, quizá es que no estamos probando lo suficientemente bien para que responda a la realidad del negocio. Por eso es recomendable que como prueba integral tomemos un día de operación y hagamos el lanzamiento, por decir, hoy vamos a operar ya con nuestro TMS, y dejar que todo el día transcurra para poder ver todo lo que puede pasar en el día a día e ir tomando las medidas correspondientes de calibración de afinamiento de esa configuración. Luego, en esta parte de estabilización ya involucramos a los usuarios finales. Aquí tenemos que socializar, y por eso en la parte superior, la primera frase que está es la gestión de cambio. Desde el inicio del proyecto debemos estar apoyándonos con el área de talento humano para la gestión de cambio, ya que este es un cambio importante en la organización y necesitamos tener involucradas a todas las personas que van a interactuar con la solución para que adopten el cambio y no se vuelvan personas que se resisten a esta nueva forma de operar en la compañía. Entonces, en esta parte de estabilización también vienen las capacitaciones a los usuarios finales. Finalmente, se certifica esta configuración, pues después de haberlo calibrado en las pruebas unitarias y ya haber interactuado con los usuarios finales, certificamos la configuración y hacemos el paso al ambiente productivo. Finalmente, la fase de producción, lo que hacemos es ya tener nuestra salida en vivo y empezamos a operar con la nueva solución y vamos haciendo la estabilización para tener el paso a soporte. Lo importante, digamos, quizá lo diferente de este tipo de proyectos de distribución y transporte versus otros proyectos como la implementación de un ERP o un WMS, es que en distribución y transporte, cuando implementas un TMS, tú empiezas a ver los beneficios el primer día, porque ya empiezas a capitalizar las rutas, ya empiezas a tener la trazabilidad, ya empiezas a tener los indicadores, ya empiezas a tener evidencia de la entrega, empiezas a ver en tu tablero de control qué está pasando con cada uno de los camiones. Entonces, el primer día van a empezar a ver ya los beneficios. En términos generales, esto es lo que sucede en metodología de implementación de un proyecto de distribución. Como complemento, digamos, a esta gestión de metodología, está todo el esquema de gobierno del proyecto. Entonces, el esquema de proyecto del gobierno se rige básicamente por estos tres ítems. Un comité directivo que debe estar conformado por la alta gerencia del cliente y la alta gerencia de su partner implementador. Un comité de gerencia que básicamente son las reuniones que tienen los gerentes de proyecto, es decir, el gerente de proyecto del cliente con el gerente de proyecto implementador, y las reuniones de seguimiento que típicamente se dan con una frecuencia semanal para estar monitoreando el avance de todas las actividades, que cada actividad vaya en tiempo, que si sale algún issue o algún gap se pueda resolver y suministrar al equipo de proyecto todos los recursos para que esté en tiempo y forma el proyecto como se ha planificado. Algunos aspectos que les quiero compartir son los desafíos de un proyecto.
no todo es color de rosa. Hay adversidades, hay algunos inconvenientes que se presentan típicamente en los proyectos. Y esos desafíos básicamente los resumo en estos 5 puntos. Uno es tener la gente adecuada que conozca el negocio y que esté empoderada para tomar decisiones. Esto es uno de los aspectos que generalmente en los proyectos nos causa alguna dificultad. Básicamente, ¿por qué? Porque entendemos que liberar las personas que más conocen del negocio para una compañía no es fácil. ¿Por qué? Porque tiene que estar sucediendo la implementación del proyecto, pero también en paralelo la operación tiene que seguir viviendo, es decir, el día a día tiene que seguir sucediendo, las entregas se tienen que seguir dando. Entonces, la compañía tiene que tomar una decisión de sacar a las personas que más saben para involucrarlas en el proyecto y que estas personas puedan dar ese conocimiento que tienen y ese conocimiento quede plasmado en todos los nuevos procesos que se definen en el proyecto. Y también que los empoderen para tomar algunas decisiones porque a la larga va a cambiar la forma de operar en la compañía, ¿ya? Otro aspecto que es un desafío y que nos representa algunas dificultades en las implementaciones son algunos datos críticos. Freddy también nos lo mencionaba en su presentación, que es muy importante tener una data maestra sana. Y aquí específicamente los temas de georreferenciación y la alineación de tarifas. Recordemos que lo que busca este proyecto o un proyecto de TMS, de distribución y transporte, es mejorar servicio, costo, calidad. Y eso se traduce a la larga en cuánto le estamos pagando a los transportistas por los fletes que nos están generando. Entonces, es bien importante dar una revisión y una alineación de esos criterios tarifarios, ¿ya? Como tercer aspecto, digamos, de desafíos que se nos presentan en un proyecto de implementación es los puntos de integración. Muchas veces eh, los puntos de integración no quedan claramente definidos. Y después de que estamos en el proceso de estabilización, surgen temas como que me faltó este dato, no lo integré con este otro sistema donde necesito estarle dando a servicio al cliente la información, etcétera. Entonces, los puntos de integración son supremamente críticos, deben hacer parte del diseño y en eso, por favor, hay que tomarse especial atención en asegurarse de que todos los puntos de integración que el TMS debe tener queden mapeados y definidos desde el diseño. Como cuarto punto tenemos involucrar al área técnica por parte del cliente. Esto es una solución típicamente cloud y estas soluciones típicamente cloud por su naturaleza hacen que el área técnica del lado del cliente digamos que esté un poco más alejada, porque en otros proyectos como ERP, por ejemplo, generalmente el área técnica está involucrada desde el comienzo, donde tienen que hacer un sizing, buscar servidores, buscar sistema operativo, motor de base de datos, establecer red Wi-Fi, etcétera. En este caso no, en este caso está en la nube y solamente se habilita un servicio. Entonces, todo ese trabajo de infraestructura, digamos que ya no lo tiene el área técnica. Pero es muy importante que ellos estén involucrados porque es una solución que se va a integrar en su ecosistema de la compañía. Entonces, debemos asegurarnos que desde el comienzo haya una persona del área técnica involucrada en el proyecto. Y finalmente, y quizás de lo más relevante, es no podemos perder de vista que tenemos que medir antes de la implementación, durante la implementación y después de la implementación. Hay que tomar una foto de esos indicadores claves antes del proyecto. Tan pronto estamos saliendo en vivo para que veamos cómo se van moviendo esos indicadores en sentido positivo y después de que el proyecto ha sido implementado, porque a través de esos indicadores es que vamos a evidenciar la mejora que la organización estaba esperando a través de este proyecto de implementación. Entonces es muy importante que tengan en cuenta estos desafíos. Como claves de éxito que les recomiendo para un proyecto de este tipo de distribución y transporte es, sin duda, tiene que estar involucrada la alta gerencia.
Sí o sí, desde el comienzo debemos hacer que la alta gerencia de la compañía tenga visibilidad de lo que está sucediendo con el proyecto. Esto es súper indispensable para que el proyecto sea exitoso, porque si no contamos con el compromiso y la involucración de la alta gerencia, el proyecto puede entrar en riesgo, ¿ya? Definir el equipo de proyecto adecuado, con conocimiento profundo, que puedan tomar decisiones en el nuevo modelo que se va a definir. Asegurar una adecuada transferencia de conocimiento por parte de los consultores al equipo implementador. Esto es un factor súper determinante porque va a hacer que ustedes como compañía sean independientes y autosuficientes en el manejo de la solución y de esa manera pueden ustedes sacar un mejor provecho de la solución. Entonces, cualquier implementación que hagan con soluciones TMS deben asegurarse de tener una transferencia de conocimiento para no depender de su partner o su aliado de negocio que les va a implementar. Eso sin duda los va a ayudar a sacar un mejor provecho de la solución. Asegúrese en que el diseño que se hizo responda a las necesidades del negocio, que apalanque esas estrategias corporativas porque la compañía está haciendo una inversión significativa y espera que con esta inversión se vean capitalizados los beneficios que estaban plasmados en la estrategia de implementación. Entonces, eso no lo podemos perder de vista. Trabajen desde el inicio en la calidad de los datos. Al sistema no le podemos colocar basura. Los datos que le pongamos a la solución deben ser datos buenos, depurados. Entonces, es algo que debemos trabajar desde el inicio del proyecto, asegurarnos que la data maestra es de buena calidad. Y sin duda, hay que tener también a el área de talento humano para todo lo de gestión de cambio. Esto es un cambio importante en la organización. Hay muchas personas que les va a cambiar su forma de operar y es importante que el área de talento humano nos ayude a gestionar este cambio que va a estar pasando en la organización. Es muy importante también que implementemos mecanismos de control, tengamos indicadores, recuerden medir antes, durante y después. Aseguremos que las interfaces hagan un set de pruebas específico para las interfaces y de ese modo todos los puntos de integración van a quedar cubiertos. Y finalmente, procuremos que la implementación sea lo más estándar posible. Suele suceder que en nuestra cultura latinoamericana decimos que nuestro cliente, nuestro negocio es muy diferente al de cualquier otra compañía. La verdad es que el modelo de negocio y las funcionalidades que soporta una solución TMS vienen con prácticas de clase mundial que soportan casi que el 99% de los casos de uso de todos los negocios. Entonces, traten de ajustarse al estándar. Eviten en lo posible hacer desarrollos personalizados para su negocio. Hay algunos casos excepcionales donde sin duda hay que hacer alguna personalización, pero desde el momento del inicio de la implementación, partan con ese principio. Tratemos de implementar lo más estándar posible. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto directo en el costo y probablemente en el tiempo de la implementación. Finalmente, algunos indicadores que les sugiero tener en cuenta. El costo de los fletes. Eso es algo que tenemos que tener en el radar porque al final esto se traduce en números. Y un proyecto de TMS, lo que buscamos es mejorar el servicio, tener una muy buena calidad de nuestras entregas, pero hacerlo a un mejor costo posible. Entonces, eso se obtiene a través del costo de los fletes. Entonces, es muy importante, Freddy lo mencionaba en su charla, la alineación de las tarifas de fletes. A través de esa alineación de tarifas de fletes, vamos a obtener unos resultados combinados con otras cosas, con otras variables. Los kilómetros recorridos. Recuerden que entre menos kilómetros recorra cada unidad, va a ser más rápida la entrega y va a ser más fácil que ese camión tenga más ciclos de entrega. Empecemos a medir el tiempo de cada entrega, el on-time delivery. Es muy importante también que identifiquemos esos tiempos muertos, esos tiempos que se tarda la unidad en cada una de las entregas,
porque al final la sumatoria de todo esto se traduce en que posiblemente ese camión no regrese el mismo día para volver a cargar o que no alcance más a hacer más de un solo recorrido. La capacidad del volumen es importante porque de nada me sirve negociar quizá un camión de 10 toneladas si al final cuando lo voy a despachar se va con 5 toneladas. Entonces estoy transportando un montón de aire. Obviamente considerando la relación peso-volumen, dependiendo del tipo de producto. Que en muchas ocasiones no necesariamente hay que ver el camión por la capacidad de peso que carga, sino por los metros cúbicos que es capaz de transportar. Entonces, por eso hay que mantener ahí un equilibrio, pero hay que empezar a medirlo. De hecho, hay que tener un indicador para medir esa capacidad de utilización de la unidad de carga. El cumplimiento de la secuencia de ruta. Esto es algo que generalmente se lo dejamos al transportador, al conductor. Él hace la ruta que desee. No, debe haber una ruta planificada y debe haber un indicador que esté midiendo lo planificado versus lo ejecutado. Esa adherencia a la secuencia de ruta es importante porque nos garantiza menos kilómetros recorridos y más ciclo de camiones. Y finalmente, tratar de buscar y optimizar que cada unidad tenga la mayor cantidad de ciclos posibles. Y con esto les quiero dejar el mensaje de que recuerden que el ítem de transporte es uno de los ítems que agregan mayor costo a la cadena logística. Si nosotros pensamos en ahorrar un 5 o 10% en transportes del año, cuando lo lleven a dinero se van a dar cuenta que son un montón de dólares los que se pueden ahorrar. Ahora le cedo la palabra a José Luis. Perfecto, Vale, estaba medio perfecto. disculpa. Gracias, Wilson, y Sí, el gracias, método Freddy, tarifario produce en un por las proyecto, ponencias se ha bien trabajado como en interesantes en el tres transcurso frentes, ¿no? Lo de la primero, a nivel conversación o de analítico, su colocar el presentación. método Hemos recibido tarifario dentro de los algunas escenarios de preguntas. TMS y ver entonces Bueno, estamos ahí un la poquito cortos de tiempo, optimización que pero produce, un poco vamos para a que sea avanzar atractivo hasta donde también podamos, ¿sí? Voy a ir para las empresas haciendo las cambiar al método preguntas. tarifario Por sin tanto miedo, el ¿no? contenido de la pregunta creo que Porque algunas puedo veces cuando tú colocas un direccionarla a Freddy y a TMS y eres Wilson. La dueño de la primera, productividad, te Freddy, creo que conviene definitivamente pasar va a un para método ti. tarifario Nos más preguntan, ¿han agresivo, porque tenido ahora tienes la experiencias donde herramienta para trabajan poder el capitalizar modelo ese tarifario ahorro. en Entonces se trabaja conjunto, directamente desde el punto de vista generador, analítico. transportista, Y buscando luego un también se ganar-ganar? trabaja con transportista, evidentemente, porque le vas a cambiar a él su método tarifario, que No, ahí básicamente no, lo no que te hace escuchamos, es Freddy. Parece producir que una estás en mute. alineación entre los dos que es mucho mejor. Ahora. ¿Por qué? Ujú. Generalmente cuando se usa un método tarifario que no está atado a los costos de transporte, siempre el transportista tiene que colocar un traductor. Por ejemplo, te cobro por kilo. Sí, pero no puedes transportar un kilo en mi camión. Entonces, básicamente lo que hago es que te digo, te cobro por kilo, pero mínimo me tienes que colocar esta tasa de utilización en los camiones. Eh, por ejemplo, te cobro por viaje. Sí, está bien. Como tú me pagas a mí por viaje, yo básicamente, tú te tardas mucho cargando y descargando. Entonces, claro, yo no puedo dar el número de viajes que requiero para que mi camión facture lo que yo quiero. Entonces, claro, cuando precisamente la respuesta es cuando se trabaja el método tarifario alineado entre el transportista, el escenario de TMS correcto dependiendo del método tarifario, el concepto estratégico se alinea todo el sistema. Entonces, claro, las conversaciones con el transportista no son acerca de ajustes tarifarios, sino que ya todo el sistema está enfocado en meterle productividad al tema de transporte. Ok.
Vale, está claro. Para ir balanceando un poquito las preguntas, voy con una para ti, Wilson. Nos preguntan tiempo promedio para una implementación de un TMS. Ok, mira. Eso depende obviamente del grado de complejidad del negocio. Eso básicamente las unidades de camiones que se mueven por día. Por ejemplo, no sé, el primer rango podría ser entre 1 y 50 camiones por día o entre 51 y 100 o más de 100. Entonces, digamos que eso eleva un poquito el grado de complejidad y depende la cantidad de módulos del TMS que vayas a implementar. Entonces, típicamente, digamos que lo básico es implementar el módulo de planning con tracking, la mobile, y hasta ahí, digamos que podría ser lo básico. Ya luego viene order management, ya viene el módulo de fleet. Entonces, yo diría que en una franja de entre 1 y 50 camiones, con los módulos básicos, es decir, planning, tracking y mobile, podríamos estar pensando en unos 3 meses aproximadamente. Ya, si el grado de complejidad aumenta, es decir, 100 camiones o más de 100 camiones, y todos Eh, los módulos, sí, claro, o sea, planning, el tracking, ahorro que se mobile, genera order es management, capaz de fleet, pagar etcétera, lo que tú tienes que ya gastar nos podría tomar alrededor de unos 6 meses por una otros puntos implementación. de red. Otra Ok, cosa que también es importante gracias, acá es Wilson. que Voy con ese una ahorro de siguiente diseño de pregunta red es para independiente del Fred. Tenemos TMS. varias, pero yo creo que vamos a Es cerrar con decir, esta pregunta importante para ti, Fred, y una aprovecharlo más para acá. Wilson. ¿Qué quiero decir? El Y las TMS te van demás a preguntas nos entregar un ahorro por tocará pues, un responderlas vía, uso de vía los correo recursos, por tema de tiempo, enrutamiento ¿sí? mucho mejor. La segunda El pregunta, Fred, TMS solo. dice, en el Ahora, diseño de como la el red, diseño de red, el cuando hablan 90% de de un la porcentaje respuesta de del diseño de red ahorro, está ¿están contenida en los costos de considerando la transporte, inversión tú puedes utilizar el en TMS para que nuevos te termine puntos de entregando red, la en respuesta inclusión correcta de de tu nuevos diseño puntos de de red y red o poder movimiento de puntos? entrar a otro punto de optimización de transporte que generalmente puede estar entre el 8 y el 12% más. Entonces, claro, precisamente esa fue como mi parte de la charla, es decir, el TMS no solo te entrega el ahorro predestinado normal que te dicen normalmente, sino que si uno lo sabe usar apropiadamente, tienes otras 4 fuentes adicionales de ahorro si lo sabes usar correctamente como herramienta. Ok, vale, perfecto. Entonces vamos a cerrar con la siguiente, creo que va más dirigida a Wilson. Dice, ¿qué mantenimientos y actualizaciones requiere el TMS a lo largo de su vida útil? Ok, bueno, aquí es importante tener en cuenta que en nuestro caso, nuestra solución de TMS es una solución cloud. Por lo tanto, no lleva costo asociado de mantenimiento, ¿ya? Y en cuanto a las actualizaciones, también por ser cloud, las actualizaciones se van cargando en la nube y son transparentes para el cliente. Es decir, eso es una ventaja de cuando se tiene una implementación on-premise a cloud. Cuando se tiene on-premise se vuelve obsoleta con el tiempo y hay que hacer un proceso de migración o actualización a la nueva versión. Cuando es cloud, no tiene ese mantenimiento asociado y todas las actualizaciones o mejoras de la solución se van colocando de manera automática en la nube y son transparentes para el cliente. Ok, perfecto. Bueno, mientras estábamos en la sesión de preguntas, han seguido entrando más preguntas, pero ya, digamos, por tema de tiempo quedamos cortos. Así que lo que quiero es comprometerme así con todos quienes están siguiéndonos, quienes están conectados. Nosotros estamos, digamos, obviamente tenemos registradas todas sus preguntas, vamos a trabajar en responderlas.
y se las hacemos llegar vía correo. Igual han hecho algunas preguntas con respecto a dónde pueden ver esta información. Estas grabaciones las compartimos, ustedes vía correo deberían recibir en los próximos días, no sé exactamente en cuánto, si mañana, pero van a recibir a su correo los links para que puedan tomar las grabaciones. En nuestro canal de YouTube también están disponibles. Por ahí algunos de ustedes nos preguntaban cómo pueden conseguirla en YouTube. Yo le voy a dejar esa tarea más bien a nuestro equipo de marketing para que le respondan y puedan llegar fácilmente a esas grabaciones. Entonces, con esto quiero, pues, nuevamente agradecerle especialmente Freddy y Wilson por su tiempo, no solo en la presentación, sino de la preparación de este contenido que la verdad lo encuentro bien interesante, y por los comentarios en el chat entiendo que así lo percibe la audiencia. Y obviamente también a quienes nos están acompañando, y con esto invitarles finalmente a que nos acompañen el próximo jueves, donde tenemos ya el cuarto webinar que cierra, digamos, esta serie. Y obviamente nuevamente invitarlos a que nos sigan en LinkedIn, donde ahí también estamos continuamente compartiendo información. Freddy, Wilson, muchísimas gracias, de verdad, muy buena las charlas, y espero que tengamos espacio hacia el futuro para ir ahondando quizás en temas más específicos dentro de todo lo que conversamos hoy. Muchas gracias, José. Bueno, perfecto. Entonces, gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Chao.